Bienvenidos a Cuba. Hoy os vamos a contar la historia de este maravilloso país, pero no podemos evitar estar tristes, porque actualmente este país está sumergido en la auténtica miseria. El gobierno corrupto, la gente pasa hambre, pasa miseria, no tienen luz, no tienen agua, no tienen absolutamente nada. A lo largo de este vídeo vais a ver lo que nosotros estamos viendo y os vais a dar cuenta de lo agradecidos que tenemos que estar por tener lo que tenemos. Pero ellos no, pasan hambre, no tienen nada, no tienen dinero y cobran una auténtica miseria. Pero primeramente tenemos que contaros cómo hemos llegado hasta aquí y para eso tenemos que remontarnos 500 años atrás. Para que entendáis bien la historia de Cuba, tenemos que remontarnos al momento en el que Cristóbal Colón presenta Cuba al mundo. Y entonces España convierte Cuba en una colonia, pero la va a convertir durante un montón de años y claro, el resto de países dicen, pues yo también quiero. Y sobre todo el que está arriba, Estados Unidos. Ese fue el día que Cristóbal Colón llegó a Cuba y dijo, el país a ese día. Estados Unidos durante mucho tiempo va a intentar negociar con España para que Cuba le pertenezca, es decir, quieren comprarla, pero España nunca les va a permitir eso. Entonces Estados Unidos tiene que idear una forma de poder entrar dentro del pueblo cubano y darles lo que quieren. ¿Qué quiere el pueblo cubano? Que ellos lo están resumiendo un poco porque esa historia es un poco más larga, porque estuvieron los franceses, los ingleses, y fue tremenda locura cuando invadieron La Habana. Pero bueno, vamos a continuar. Cubano, independencia. ¿Por qué? Porque España... Aquí lo que importa es llegar ahora. Por lo menos esa gente tenían caballos. Vaya, mira, los mambises por lo menos tenían caballos. Somos tan cabrones que no dejamos a Cuba comercializar con el resto de países. Todo lo de Cuba para nosotros, el resto que se jodan. Entonces lo que va a hacer Estados Unidos para poder entrar dentro del pueblo cubano es colocar un buque acorazado cerca de sus puertos y un Maine. Un día misteriosamente ese buque va a explotar. Entonces, ¿quién tiene la culpa? España. Aunque realmente no sabemos quién fue, Estados Unidos utiliza la excusa de que ese buque fue explotado por los españoles para poder declararles la guerra. Entonces, en ese momento comienza la guerra de España contra Estados Unidos. Y hoy... En ese momento no comienza la guerra España entre Estados Unidos. Estados Unidos llegó y barrió con España rápido. Le digo a los mambises, ¿ustedes qué quieren? ¿Libertad? Espérate, viejo, un momentico. Me voy a meter. Bim, bum, bam, bam, bam. Ya se fueron los españoles. Oye, el Imperio Español es mucho Imperio Español, pero Estados Unidos, o sea, está claro, se sabe perfectamente quién va a ganar esa guerra. Entonces, Estados Unidos quita la colonia española de Cuba. Ahora Cuba dice, va, perfecto, nos hemos quitado a los que tanto nos molestaban. Entonces ahora se creen que tienen como esa independencia, pero no. Estados Unidos le ha dado una chocolatina a Cuba. Ahora Cuba se la tiene que devolver. Y claro. Y con intereses. ¿De dónde vas a sacar tú una chocolatina estando en la cárcel? Entonces, quieras o no, lo que ha hecho Estados Unidos es crear como una especie de pacto con Cuba, donde ahora tienen que comerciar con ellos, tienen que entregarle el azúcar, tienen que poder devolverle ese favor, y entonces Estados Unidos, haciéndose un poco el poli bueno, le dice, a ver, ¿realmente vosotros qué queréis? Entonces le dice, nosotros queremos la independencia. Entonces Estados Unidos dice, vale, perfecto, viva Cuba libre, le entregamos la independencia. Pero estos cabrones lo que hacen es crear un pacto que se llama la Enmienda Platt, donde dicen, vale, nosotros os damos eso que queréis, pero a cambio vamos a crear cuarteles militares, vamos a empezar a comprar tierras de Cuba y vamos a poder pasearnos por este país cuando nosotros queramos. Entonces Cuba no tiene otra que aceptar. Y poco a poco esa independencia empieza a traer nuevos presidentes que curiosamente siempre tiran para el bando capitalista. Siempre buscan lo mejor, no para el pueblo, sino para Estados Unidos. Al principio te venden la moto diciéndote no, lo mejor para el pueblo, pero al final lo que se acaba viendo es no, lo mejor para... Lo triste es que la maldición de Cuba es desde que la descubrieron. Para mí. Entonces empiezan a llegar presidentes, y acabará llegando uno llamado Gerardo Machado, que va a ser el último que va a detonar un boom para que después el siguiente que venga sea el importante en esta historia. Este era malo,
No más que Batista. Pero Batista hizo cosas buenas. Bro, mira qué triste hacer. Qué triste. La comadrita. Ahora quiero que escuchéis esto, ¿vale? Porque Te escucho. lo que os voy a decir ahora no lo vais a encontrar en ningún lado de internet, lo vais a encontrar en la gente del pueblo. Aquí realmente vais a ver cuál es la historia de Cuba. En internet se os van a presentar a ciertos personajes, los malos, pero en el fondo no son tan malos, ¿vale? Antes os hablé de Gerardo Machado. Este tío sí que es verdad que al principio puede que hiciera cosas bien, pero luego se fue corrompiendo con el poder. Invirtió muchísimo dinero en obras públicas y se fue quedando con el dinero de los edificios que construía. Entonces el pueblo se enfada. Que Machado fue el que hizo. El latinoamericano fue Machado. Empiezan las huelgas y Machado construyó casi toda La Habana. esas huelgas son las que van a acabar echando a Machado del poder. Ahí comienza la huelga de los 100 días. En ese momento hay un sargento llamado Fulgencio Batista que es muy importante porque incluso cuando yo he estado Este es el culpable de todo lo que está pasando ahora en Cuba. El culpable es este. estudiando la historia de Cuba, a Batista siempre me lo han presentado como el malo, un rival que Ahora mismo, para mí es el peor. El peor. Nunca tuvo que haber dejado vivo a esta gente. Y eso que era una dictadura, una tiranía, la peor tiranía que había que acabar con ellos, no había libertad en Cuba. Y deja vivo a unos bandoleros. Él deja vivo a unos bandoleros que se meten en un cuartel a darle un golpe de estado. Y el colega les perdona la vida. Y ahora mismo en Cuba, tú gritas patria y vida y te meten 30 años. el país quiere quitar de en medio, pero en realidad no era tan malo. O sea, este tío, cuando hubo la huelga de los 100 días, el tío, con su ejército, hizo un golpe de estado, realizó unas elecciones, las acabó ganando como presidente, realmente no sabemos si fueron amañadas o no, pero el tío ganó el puesto como presidente y durante su primera candidatura hizo las cosas bien. Creó una constitución que era la hostia. Es la mejor constitución que ha tenido Cuba. La de 1940, la más dura. La que queremos todos ahora mismo. Ha mejorado el trabajo, la educación, la sanidad. ¿Qué ocurre? Que este tío cuando entra al mandato solo puede estar una candidatura, solo puede estar los primeros 4 años, luego no puede entrar. Entonces tiene que relegar en otro sucesor. Ese sucesor es el que va a empeorar todo, es el que no va a mantener el estilo que mantenía Batista. Entonces Cuba se vuelve a ir a la mierda. Y Batista, como siempre, Cuba va mejor un poquitico. Yo creo que el mejor tiempo de Cuba fue esos 4 años de Batista. Los primeros 4 años de Batista fue la mejor época de Cuba. Ya después a la mierda de nuevo. vuelve porque quiere volver a ser presidente, porque ya probó lo que es el poder en un momento. Entonces, vale, quiere volver. El tío se va a Estados Unidos. El problema es que Ya las cosas en Cuba no estaban igual. Ya había otro partido y ya estaba ya Fidel metido también de por medio. cuando vuelve, Cuba es totalmente diferente. Cuba ya se ha dejado llevar por otro partido, que es el ortodoxo. Y aquí hay un personaje muy importante llamado Fidel Castro. Este partido era el que iba a ganar las elecciones en El demonio, el diablo. Bro, qué tipo más malo. su momento. Pero Batista dijo, no, yo he venido a Cuba para quedarme. Así que planta un golpe de Estado ese 10 de marzo de 1952 y entonces se queda como presidente porque lo gana. Y aquí Fidel Castro se enfada porque dice, joder, he estado a punto de entrar al poder. Sin embargo, viene este tío y con su poder militar Y me quita Cuba. En este tipo me quita Cuba. No, no puede ser. Esto es mío. me echa fuera. Entonces aquí es donde viene el cabreo de Fidel Castro y va a hacer todo lo posible por echar a ese tío del poder, porque él se lo ganó, entre comillas, ¿no? Empezó a convencer al pueblo para decir, no, elegidme a mí, aunque él no estaba como presidente, él pertenecía a ese partido. El partido tenía una mentalidad muy parecida a la de Fidel, no es capitalista. Batista sí que lo era, porque Batista en cierta parte también mira por él, no mira por el pueblo, pero bueno, hizo muchas cosas buenas por el pueblo. Sin embargo, Fidel no hacía eso. Fidel al principio te lo vende como que sí, pero después en el futuro se va a ver que el tío era un hijo de puta. Y con mayúscula.
con mayúsculas y señalizado con fuentes, editado y todo. Un HP de los peores. De los peores, mi hermano. Un perrito disfrazado de vagabundo comiendo en la basura. Una perrita. 10 de marzo de 1952 es la fecha clave para que Cuba se parta de una historia a otra. Ese día va a ser cuando Batista da el famoso golpe de Estado. ¿Qué es lo primero que hace? A tomar por culo las elecciones, a tomar por culo la constitución que inventé. La buena imagen que dio Batista en su primer candidato... No, ahí sí se volvió un tirano. No más que este, pero sí se volvió un tirano. Aquí ya no la da. Aquí el tío se corrompe, empieza a traer la mafia italiana, Lucky Luciano, Meyer Lansky, todos empiezan a venir a La Habana y esto se convierte en un holgorio lleno de prostíbulos, lleno de casinos. Cosa que a los gringos eso no le hizo mucha gracia. Y por eso fue que le permitieron a Fidel meterse. Y lo apoyaron. Lleno de tabaco, lleno de alcohol, se convierte en lo que es el clima tropical para la mafia. ¿Dónde está el problema? Bueno, pues que dentro de este partido ortodoxo hay un tío que se llama Fidel Castro. Cuando este tío sabe que está a punto de entrar al poder, es decir, que su partido político va a ser el que va a mandar en Cuba, pero de repente llega otro tío, da un golpe de estado y aparta por completo su partido, se enfada. Entonces, ¿qué hace? Planta otro golpe. Dice, tú entraste con un golpe de estado, pues yo voy a levantar una revolución si me hace falta. Y se va Una revolución. a Santiago de Cuba y dice, el cuartel de la Moncada, ahora lo voy a atacar yo, voy a quedarme con todas las armas que tiene este cuartel, que es uno de los más famosos que tiene toda Cuba. Entonces, Bro, y eso fue un suicidio. Porque ahí no había por dónde entrar. A ese cuartel no había por dónde entrar. Eso fue un fucking suicidio. forma un pequeño grupo guerrillero. Fíjate, ese tipo estaba enfermo de la mente. Lo único que tenía en la cabeza era... Estaba mal. Pero le sale mal. Pierde. Claro, tiene que Lo salirle acaban mal. encarcelando y aquí Batista, pues sí, comete un error. El peor error de su vida. El peor de todo. Para todos los cubanos. Lo libera. El tío se va a México y allí va a conocer a otro personaje grandioso en la historia que se llama Y para que tú veas, ahora tú dices en Cuba, patria y vida, y te meten un busto de años, no te liberan y posiblemente te maten en prisión. Todavía hay gente que piensa que con Fidel estábamos mejor. Esto es algo increíble, loco. El daño que le hizo ese tipo a la mente y a Cuba es irreversible. Cuba, para que se recupere, tienen que desaparecer muchas generaciones, pero muchas. Ernesto Che Guevara. Otro asesino. Junto con Ernesto Che Guevara, Fidel En la Castro, su banda hermano Raúl Castro, forman el movimiento 26 de julio, que fue el movimiento no, el cartel. Eso era un cartel. Bueno, es un cartel. el día en el que atacaron el cuartel de la Moncada. Este movimiento va a atraer a un total de 81 personas que se van a subir a un yate con armas, medicamentos. Seguro ustedes están diciendo, ay, mira los niños qué felices jugando. Bro, en Estados Unidos los niños son mucho más felices, créeme. Los niños tienen, cada uno tiene su bicicleta, cada uno tiene su pelota, todo el mundo juega, corre, tienen un busto de parque para jugar. Comida, suministros, con la idea Fidel engañó a todo un pueblo, traicionó a 11 millones de personas. de viajar desde México hasta Cuba. El problema es que, bueno, esto es una movida, ¿vale? Resulta que el yate se queda tirado en medio del fango, en un pantano, tienen que dejar atrás todo el cargamento, todos los suministros de comida que tenían, toda la munición, y tienen que tirarse al agua, empezar a nadar hasta llegar a las orillas, y de repente se encuentran con el ejército de Batista atacándoles, ¡pa, cojones, no sé qué, arriba la mano, tal! Bueno, tíos, tienen que meterse por el medio de los bosques, sobrevivir hasta llegar a la Sierra Maestra, y al final de 81 personas consiguen llegar a un total de 17. Oh, y eso fue tremenda locura porque cuando a él lo fueron a entrevistar a la sierra, él manipula todo.
de tal manera que le hace pensar a las personas que son un bulto de rebelde. Y en realidad eran una bandita ahí de mierda, pero él hace como un círculo ahí de que vayan pasando y vayan pasando los mismos y los mismos y los mismos. Y hace como que hay una pila y en realidad eran 2 o 3 pendejitos, loco. La Chinita, Almeida, 2 o 3, Ahora, lo sorprendente que como ellos pudieron ganar esa guerra a base de mentira, manipulación y publicidad de Fidel. de esto es que 17 personas consiguen reunir a un total de 800. Y con 800 personas, Fidel dice, ahora Cuba es mía. Entonces comienza la guerra Cuba es mía ahora, dice colega. Ahora Cuba es mía. Y así mismo fue. Cuba para él. de guerrillas, el ejército de Batista contra los revolucionarios del movimiento 26 de julio. ¿Y quién acaba ganando? Pues los revolucionarios. ¿Por qué? Porque tienen el apoyo del pueblo. Entonces, cada vez... Pero échense esta entrevista. Miren, no hay comunismo o marxismo en nuestras ideas. Fíjense, el tipo era manipulador y mentiroso. Todo era para que los americanos le dieran el apoyo, siguieran dando el apoyo, para poder derrocar a Batista y poder quedarse con el poder y formar entonces toda su película. Pero ese tipo es un manipulador. ¿Qué tipo más malo hace? que se cae uno, entra otro, del pueblo, de las ciudades, porque todo el mundo quiere derrocar a Batista, porque no les cae bien. Se ha vuelto un dictador y antes era muchísimo mejor de lo que es. No, y que a los americanos tampoco le convenía. Ya a los americanos no les convenía de que estuviese Batista en el poder. Le estaba dando demasiado dolor de cabeza. Ahora, entonces Fidel consigue, gracias al Che Guevara en el asalto de Santa Clara, en la batalla de Santa Clara, consiguen derrocar a Batista. Batista acaba huyendo. Entonces ahí comenzará la revolución cubana, que ya empezó un poquito antes, pero en el momento en el que Fidel llega al poder, comienza esa famosa revolución donde todo el mundo se espera flores, colores, viva Cuba, Cuba libre, pero la cosa no va a ser así, la cosa va a ser muy diferente. Miren todo lo que había en Cuba. No, mira, hoy por hoy, Cuba, si él hubiese seguido por el carril y se hubiese aliado con los americanos y la mentalidad de él no fuese tan sucia y tan malvada, hoy por hoy Cuba gozara de libertad, ya él no hubiese estado en el poder, hubiese sido un viejo millonario, se hubiese muerto viejo millonario de eso. Y todos los cubanos libres viajando a Estados Unidos, Cuba, y todo perfecto. Los de Cuba usando la papeleta para ir para Estados Unidos, ¿estás loco? ¿Para qué? Si aquí en Cuba tenemos de todo. ¿A qué Estados Unidos? Pero no. Resulta que Fidel, en el momento en el que entra al poder, el tío empieza a pedir ayuda al resto de países. Lo hace en Egipto, lo hace en Latinoamérica y lo hace en Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos no sabe de qué palo va Fidel. Dice que es capitalista, es comunista, dice que es socialista. Todavía no me fío, así que le voy a dar lo justito y necesario. Vale, Estados Unidos le da un poquito de dinero, pero no le da gran cosa. El tema es que después de Estados Unidos viene la URSS. Y la URSS le dice: dame la mano a mí, yo te voy a dar todo lo que quieras. A cambio, danos el azúcar, danos el café, danos lo bueno de Cuba, el sabor de Cuba, ¿no? La perla del Caribe. Y Fidel les da la mano y la URSS empieza a suministrar a Cuba. Y la Unión Soviética estaba así. No se crean el cuento ese de que la Unión Soviética, no. Era pura fachada. Como mismo está Cuba ahora. Así que es pura fachada. Así mismo era la Unión Soviética en esos tiempos.
gas, petróleo, para el combustible, alimentos, suministros, medicamentos, y entonces comienza una época donde Cuba pues florece bastante, está bastante bien económicamente. El problema es que aquí Fidel se obsesiona con una palabra y es el nuevo socialismo. Empieza a crear una política donde todo el mundo va a tener una cartilla de alimentación, van a tener que ir a buscarlos a las bodegas, pero a cambio van a tener, bueno, Ahí dice, ustedes van a hacer lo que me dé la gana a mí. sí, sanidad y educación gratuita, sin embargo todos los comercios van a pertenecer al Estado, está prohibido crear comercios propios, comercios privados, porque todo va No, no. Si te cobra la educación y la salud, con algo él tenía que enganchar a las personas. ¿Y cómo lo enganchó? Así. ¿Tú te imaginas si él tuviese cobrado la salud y la educación también? a acabar perteneciendo al gobierno de Fidel, y el cabrón lo que hace es expropiar todas las tierras que consiguió Estados Unidos con la enmienda Platt, se las va a quedar él. Entonces Estados Unidos pierde un montón de pasta. ¿Qué hacen? Bloqueo. Aquí está la... Bloqueo no, embargo. Bloqueo no. Bloqueo es que tú cojas y tú no dejes pasar esto. Yo ahora mismo acabo de bloquear el micrófono. Yo acabo de bloquear el micrófono. Pero lo que le gusta a Estados Unidos fue un embargo. la puta palabra que todo el mundo dice que no le hagáis caso. El bloqueo de Estados Unidos. Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí. Sin embargo, surge en ese momento. Ahora, ¿qué es el bloqueo? Bueno, pues en realidad no es un bloqueo, es un embargo. Una justificación. Lo que hace Estados Unidos es que todas las empresas que tengan sede en Estados Unidos tienen terminantemente prohibido ofrecer algo a Cuba. No puede haber ningún tipo de comercio. Eso es simplemente el bloqueo. No vamos a entrar mucho más. ¿Qué ocurre? Pues que Cuba no ha levantado cabeza. Fidel tomó una serie de malas decisiones a lo largo de su régimen donde siempre apartó a Estados Unidos, porque para ellos eran unos imperialistas, siempre eran el enemigo. Y se volvió tan terco que incluso... Él mantuvo al pueblo esperando una supuesta intervención de Estados Unidos. Él se echó a Estados Unidos de enemigo así de gratis, de gratis. Ya, Estados Unidos, es que tenía que hacerlo para poder cumplir su objetivo. Él tenía que buscar un culpable, tenía que buscar un responsable para poder justificar toda la maldad que él iba a hacer. ¿Entiendes? ¿Y quién fue el que cargó con la culpa? Estados Unidos. Sí, es simple. Estando mal, puso a Estados Unidos al final de todo. Antes que meterme con Estados Unidos, me muero yo, se muere todo mi pueblo. Bueno, pues al final el tío se murió y su pueblo tuvo que quedarse con todas las catástrofes que fue arrastrando el régimen de Fidel Castro. ¿Quién viene después? El hermano. Raúl tampoco hace gran cosa. Luego llegará el COVID. Eso afectará a todos los países y a Cuba lo terminará de hundir. Y a partir del COVID es donde nos situamos hoy en día. Sí, el peor COVID que hubo en Cuba fue Fidel. El COVID ya solamente fue un catarro ya, que con un país con anemia que le da catarro y ya, ese fue el COVID y ya, y terminó de hundirlo. Pero Cuba siempre estuvo malísimo desde que llegó Fidel, siempre. En la actualidad, porque hoy en día el presidente que está, Díaz-Canelo, es otra marioneta más de la familia. Presidente, bueno, marioneta. El títere que está, no el presidente. El títere puesto a dedo, sin casa, es el cingadito de Díaz-Canel. Familia Castro. Raúl Castro todavía sigue vivo y él es el que gobierna todo el país y sigue con la misma mentalidad que tenía su hermano, Fidel. ¿Por qué? Porque a él le beneficia y al pueblo... Porque ya el negocio se creó. El otro creó el negocio, todos los demás tienen que seguirlo. Aparte, ellos saben que no pueden entregarlo así fácilmente porque se les va a enjuiciar. Ellos fácil no lo van a entregar. Ellos el poder no lo van a entregar fácil. Ellos lo saben y lo tienen bien claro. ¿Cómo tuvieron que sacar a Batista? El pueblo no, pero primero me pongo yo y luego se pone el pueblo.